Hoy aprenderemos a reconocer nuestros complejos de inferioridad con la ayuda de ejemplos sencillos en la vida cotidiana. Profundizaremos en soluciones prácticas para iniciar el camino de resolución e integración del complejo, y brindaremos una comprensión acerca del propósito oculto de estos conflictos, todo de la mano del brillante maestro Carl Gustav Jung. Un complejo de inferioridad es un sentimiento de inseguridad constante que una persona experimenta hacia sí misma, en el que se siente y se percibe insuficiente e inepta para realizar alguna cosa, y muchas veces no tiene un motivo lógico o consciente para pensar así. Quien tiene un complejo de inferioridad suele compararse con otros, sosteniendo la creencia errónea de que es inferior y menos valiosa. Un complejo de inferioridad puede ser provocado durante la infancia, por ejemplo cuando los padres comparan frecuentemente a sus hijos de manera negativa, ya sea por sacar mejores calificaciones o por ser uno más alto que el otro, o por carecer de alguna habilidad que el hermano tiene. Estos complejos también pueden generarse por tener limitaciones físicas o mentales. Por ejemplo, una persona que le falta una mano o tiene paralizada la mitad de la cara, o alguien que sufre de autismo u otra discapacidad psicológica. Las características del conflicto, es decir, el shock, la agitación, la agonía mental, la lucha interior, son peculiares de los complejos. Se los ha llamado en francés bestias negras, mientras que nosotros los llamamos esqueletos en el armario. Son puntos vulnerables que no nos gusta recordar y menos aún que otros nos los recuerden, pero que con frecuencia vuelven a la mente sin que lo hayamos pedido y de la manera más inoportuna. Los complejos de inferioridad pueden hacer que las personas intenten compensar su inseguridad de diversas maneras. Por ejemplo, una mujer que se realiza numerosas intervenciones quirúrgicas para adaptarse al estereotipo de belleza, con el objetivo oculto e inconsciente de ser admirada, aceptada y contenida por el grupo social que considera importante. Lo mismo sucedería con el ejemplo clásico del artista que acaba dedicándose a la medicina, porque esto es lo que la familia consideraba valioso y admirable. Esta persona posiblemente vivirá con muy buena posición económica, pero permanecerá creyendo que no merece ser feliz. Es el miedo al rechazo y a la humillación lo que le mantiene estancado en una vida que no quiere vivir, en una máscara que se sufre, para sostener las expectativas de ancestros que posiblemente ya estén fallecidos. Esta persona podría llegar a sentir mucha envidia y enojo contra los artistas que se crucen su camino, un fenómeno que se denomina como proyección negativa. O puede llegar a sentir admiración e idealización excesiva, lo que se conoce como proyección positiva. Pero ambos tipos de proyección deben ser trabajadas e integradas. Si este comportamiento se lleva al extremo porque el problema no se hace consciente, si se continúa nadando a contracorriente, puede convertirse en una neurosis que tarde o temprano se manifieste en la realidad de múltiples maneras, como un accidente, un descuido, una enfermedad, una adicción, un problema económico o incluso una situación repetitiva que vuelve a estimular la inseguridad en la persona. Quizá la situación del jefe que siempre le recuerda a su empleado que su compañero de turno es más inteligente que él, y probablemente esta situación encuentre su origen en las experiencias vividas con su propio padre, la autoridad, que comparaba su inteligencia con la de su hermano o su amigo. La regla psicológica dice que cuando una situación interior no se hace consciente, sucede en el exterior como un destino. Es decir, cuando el individuo permanece indiviso y no toma conciencia de su opuesto interior, el mundo debe necesariamente actuar el conflicto y desgarrarse en mitades opuestas. Un gran número de accidentes de todo tipo, más de lo que la gente jamás podría imaginar, son de causa psíquica. Desde accidentes triviales como tropezar, golpearse, quemarse los dedos, etc., hasta choques de automóviles y catástrofes en la montaña. Todos estos pueden tener una causa psíquica, y a veces pueden haberse estado preparando durante semanas o incluso meses. He examinado muchos casos de este tipo, y a menudo pude señalar sueños que mostraban signos de una tendencia a autolesionarse semanas antes. Todos esos accidentes que ocurren por el llamado descuido deberían examinarse para determinar tales determinantes. Hay personas que siempre se golpean la misma parte del pie o el codo, y si prestasen más atención quizás se darían cuenta de que antes del suceso se les pasó por la cabeza un pensamiento específico y repetitivo.
Imaginemos esa persona que se acuerda de algo sutil, de un pensamiento que se le escapa, pero que hace que se le caiga el vaso de vidrio o el paquete de mayonesa de la mano. ¿Y qué hay de aquel que siente taquicardia o tartamudea o se tropieza cuando está presente una persona determinada? Quizá conozcas a alguien que rompe todo lo que toca, o se le pudren las plantas, o siempre tiene accidentes. Tal vez esta persona seas tú. Y todas estas imágenes mentales fugaces, estos pensamientos que parecen susurrar desde un lugar lejano y recóndito, viven plena y claramente en el mundo de nuestro inconsciente, pero que por alguna razón particular no consiguen llegar a la consciencia, a lo visible, a la superficie. Entonces se dificulta su asimilación. Todos los contenidos inconscientes que se acercan al umbral de la conciencia desde abajo, o que se han hundido solo ligeramente por debajo de él, afectan a la mente consciente. Dado que el contenido no aparece como tal en la conciencia, estos efectos son necesariamente indirectos. Las formas más leves de neurosis son los lapsus de conciencia mencionados anteriormente. Por ejemplo, los lapsus lingüísticos, el olvido repentino de nombres y fechas, la torpeza involuntaria que conduce a lesiones y accidentes, los malentendidos y las llamadas alucinaciones de la memoria, como cuando creemos haber dicho o hecho algo, o la comprensión errónea de las cosas escuchadas y dichas, etc. Nunca vamos a poder solucionar un complejo de inferioridad, a menos que logremos identificar el complejo, ponerlo en palabras para concretarlo, describir al detalle en un cuaderno la escena de una situación en la que sentimos que se activa esta inseguridad, o recordar y revivir la escena en una meditación, son estrategias que nos pueden ayudar a identificar el complejo de forma específica. Se nos dice que para trabajar la sombra es necesaria la autocrítica, la reflexión honesta y el reconocimiento de los complejos. Pero, ¿qué demonios significa eso? Es importante recordar que estamos hablando de cosas que existen en nuestra psique inconsciente, cosas que viven en la oscuridad, porque no tenemos ni idea de las características y la naturaleza emocional de esos contenidos. No hemos iluminado esas zonas de la cueva, y por lo tanto somos literalmente un gran misterio para nosotros mismos. No hablo de un secreto guardado personalmente por alguien cuyo contenido es conocido por su poseedor, sino de un misterio, de una cuestión o circunstancia que es secreta, es decir, conocida solo a través de vagas insinuaciones, pero esencialmente desconocida. Imagina que tu psique es un gigantesco océano, vivo y en movimiento, y que tienes que buscar un tesoro en sus profundidades. Mientras más buceas, mientras más profundizas en el agua, más oscuro y denso es el fondo, y más difícil es observar el contenido. Piensa también que estás sosteniendo una linterna que te permite investigar. Esta linterna representa la luz de tu consciencia, y mientras más tiempo iluminas un contenido encontrado, más información obtienes de ese contenido. Así que cuando estés sondeando tus profundidades, cuando estés reviviendo escenas en tu mente en el paisaje de tu psique, cuando estés analizando el complejo, presta excesiva atención a las sensaciones de tu cuerpo. ¿Qué sentimientos específicos sientes durante la situación que te provoca inferioridad? Envidia, celos, enojo, frustración, asco, cólera con tristeza, abandono con vergüenza. Dale nombre y características a las serpientes que se escurren entre la oscuridad, y si puedes, busca un cuaderno personal y privado que puedas utilizar para realizar tus indagaciones. Imaginemos una escena en la que estás enfadado con tu amigo porque te interrumpe todo el tiempo. Están platicando y levanta la voz. Parece que siempre tiene la razón. Parece que siempre tiene las mejores respuestas. También observas que las personas prefieren escucharlo a él, haciendo que se acentúe aún más tu incomodidad. Si te fijas en tu postura, verás que comienzas a encorvarte más y más, te haces más pequeño y más difícil se te hace sostener la sonrisa. Tu corazón se acelera, transpiras y se te corta la respiración, sin darte cuenta de que te sientes enojado y frustrado. Todo esto lo estás apuntando en tu cuaderno, con letras cada vez más expresivas y menos comprensibles. En tu cuaderno escribes que odias que tu mejor amigo te interrumpa todo el tiempo. Odias esta actitud. Lo ideal es que nos animemos a profundizar para encontrar lo importante, para descubrir lo que ocurre dentro de ti. ¿Por qué te molesta esa actitud? Porque quiero que me escuchen.
¿Por qué quiero que me escuchen? Porque quiero que me presten atención. ¿Por qué estoy demandando y necesitando en secreto la atención de los demás? Porque siento que a nadie le importa lo que tengo para decir. ¿Y por qué es tan importante eso para mí? Porque me siento solo e inútil. A partir de este caso hipotético podríamos determinar que las raíces de este ejemplo de complejo de inferioridad se encuentran en las creencias de no valgo nada y estoy solo. Esta indagación, este proceso en el que el mundo interior sale a la luz, se denomina proceso de confesión y puede derivar en el concepto freudiano de catarsis, entendiendo a la catarsis como la liberación de emociones fuertes o reprimidas que resulta terapéutica. Por lo que cuando llegamos al núcleo del problema, que ahora reconozco que me siento solo, que siento que no valgo nada, que todavía necesito el amor de mi madre, o que siento que mi padre nunca me quiso, sea la conclusión que sea, describiendo el complejo en connotaciones específicas, es posible que sintamos un dolor profundo muy intenso que se irá liberando y suavizando a medida que sucede la catarsis. Desde llantos y enojos fuertes, hasta sensaciones internas sumamente desagradables, dependiendo de la carga emocional reprimida. La idea es no juzgar este momento, no juzgarte por sentir lo que sientes, sino permitirlo suceder. A esto se le conoce como abrazar la sombra, permitir que se consuma con la luz de la consciencia hasta sentir que ha sido integrada. En esta indagación tan incisiva, en esta conversación íntima con nuestras profundidades, estaremos presenciando la interacción entre la mente consciente y la mente inconsciente. Ahora que hemos vaciado el contenido inconsciente, es mucho más sencillo elegir una nueva visión de la realidad, más integrada y equilibrada, sin los sesgos emocionales reprimidos que nublaban la visión. Volviendo al ejemplo hipotético anterior en el que tu mejor amigo te interrumpía constantemente y haciendo uso práctico del fenómeno de la proyección, considera enriquecerte del recurso que tu mejor amigo te brinda en ese momento y que tú, por la sombra que no reconociste, estabas rechazando. Permitirte ser más carismático a la hora de hablar, animarte a ser más intrépido e impredecible y sobre todo creer que mereces recibir atención y cariño de los demás. Esto te permitirá hablar más claro y fuerte sin tener miedo y por lo tanto naturalmente te escucharán. ¿Te das cuenta que el círculo incompleto por fin se cerró? Como has trabajado el conflicto de raíz, no sentirás la resistencia que antes sentías y podrás cambiar fácilmente, podrás fluir con mayor libertad y habrás logrado la unión de los opuestos, habrás enriquecido tu proceso de individuación, de autoconocimiento. La individuación no es en absoluto algo raro ni un lujo de unos pocos, pero aquellos que saben que están en ese proceso se consideran afortunados. No se puede decir que cada síntoma sea un desafío y que cada cura tenga lugar en el reino intermedio entre la psique y la fisis. Lo único que se puede decir es que es aconsejable abordar cada enfermedad también desde el lado psicológico, porque esto puede ser extraordinariamente importante para el proceso de curación. Cuando estos dos aspectos actúan juntos, puede suceder fácilmente que la curación se produzca en el reino intermedio, es decir, que consista en una complexio oppositorum, como el lapislázuli. En este caso, la enfermedad es en sentido pleno una etapa del proceso de individuación. El proceso de autodescubrimiento, de individuación, se revela de manera clara en el momento que integras el complejo de inferioridad, porque al disolver los prejuicios desde la raíz, puedes darte el permiso de explorar otras facetas propias que no sabías que tenías. Por ejemplo, si integras un complejo de inferioridad que te impide poner límites a los demás, podrás ejercer tu libertad de autonomía, podrás experimentar en tus propias carnes la energía de la autoridad, una energía paterna, y lograrás desarrollar un carácter que te convertirá en un individuo más fuerte, atractivo y completo. En otras palabras, podrás desarrollar aquello que juzgas en los otros. Esto no se trata de que todos están bien y yo soy el malo, el defectuoso, porque quien ejerce una conducta violenta e inconsciente realmente está sembrando el caos. Lo importante es tomar conciencia de que todas las situaciones que te sacan de tu zona de confort contienen la posibilidad oculta de que desarrolles una fortaleza interior. Los complejos representan evidentemente una especie de inferioridad en el sentido más amplio.
Afirmación que debo matizar de inmediato diciendo que tener complejos no necesariamente indica inferioridad. Significa únicamente que existe algo incompatible, no asimilado y conflictivo, tal vez como obstáculo, pero también como estímulo para un mayor esfuerzo, y por tanto tal vez como apertura a nuevas posibilidades de realización. Los complejos son en este sentido puntos focales o nodales de la vida psíquica de los que no querríamos prescindir. En realidad no deben faltar, pues de lo contrario la actividad psíquica se paralizaría fatalmente. Pero indican los problemas no resueltos del individuo, los puntos en los que ha sufrido una derrota, al menos por el momento, y donde hay algo que no puede evadir o superar, sus puntos débiles en todos los sentidos de la palabra. Queridos buscadores de los misterios, les agradecemos infinitamente por todo el apoyo que brindan al espacio de los enigmas del ser, y por el interés en la invaluable contribución que el maestro Carl Jung ofreció de forma incondicional a la humanidad. Así que continuaremos compartiendo muchas más herramientas para enriquecer el aprendizaje y esclarecer el proceso de individuación. A cambio te pedimos un like si sientes que ha sido útil para ti, y no olvides suscribirte y compartir el vídeo, porque nunca sabremos en qué momento un destello de sabiduría puede ayudar a iluminar a todo un universo.